Claudia arrastra los pies, pero con el empeine, totalmente desnuda, con una expresión de placer pétrea, como gozando mi humillación. La frase: ¿Qué pasa, Mau Mau? ¿Tenés miedo? todavía la recuerdo muy vívidamente, y luego ríe en una carcajada desencajada y cae de rodillas. Algo me dice que ahora es Claudia. No sé por qué, pero me levanto rápido, busco ropa de ella y empiezo a vestirla. En ningún momento me cercioré de que era ella, pero deja que yo la vista, sin colaborar, como si fuera un muñeco. Con la cara como dopada mira por encima de mi hombro. Me di vuelta rápido. Antes que termine el giro, ella avanza sobre mi costado corriendo y manotea un puñado de cuchillos en la cocina, y se intercalan los gritos: «Me quiero matar, por favor». Y Te la voy a matar. saco la moto a duras penas, agarrando a mi esposa del cuello de su suéter tironeando. Quiere meterse a la casa de nuevo. La siento sobre la moto y le sujeto con mis axilas sus brazos. No sabía si iba a poder manejar así, pero ¿qué más iba a hacer? Apunté ambos espejos. No sé si todavía creía que podía servir de algo para vigilarla. No tiene sentido describir lo difícil de manejar la moto así. Miraba a Claudia por los retrovisores y me devolvía una mirada de furia. Buscaba de vez en cuando lanzar golpes hacia los espejos, desestabilizando la moto. Mi primera idea fue ir hacia la primera iglesia que encontrara y arrastrarla adentro, hasta que alguien escuchara los gritos y se acercara, y por lo menos tuviera un testigo o alguien con quien compartir la carga. Es curioso, pero dentro mío era como si ya me hubiese rendido. Ya no veía ese cuerpo como mi esposa, sino como una cosa, un paquete, algo de lo que me quería deshacer. Llegamos a una iglesia solo 3 cuadras de casa. Estaba cerrada. Me siento en el suelo. No me quería mover más. Lloraba y reprochaba a Dios por qué no me estaba ayudando. Claudia se acerca, me pone su mano en el hombro y me consuela. Ya estoy bien, Mau. Vamos a casa. Estoy cansada. ¿Segura?, le pregunto. Sí, no sé qué me pasó. Me levanto, la miro y sonreía con cara de sueño, casi tierno, de las expresiones que provocaban robar un beso. No le creí. Vamos a Veracruz. No, es muy lejos. Mejor mañana. Ella no sabía dónde era. Caminamos hasta la moto como accediendo a su propuesta, pero no doblo la casa, y a través de los espejos me arroja una mirada de furia por el retrovisor. Empieza a querer golpear y arrancar los espejos. Salimos de esa parroquia en la moto en dirección a buscar al Padre Cruz. Si bien Claudia no estaba bien, era más fácil domarla. Me miraba a través de los retrovisores con furia, y cada vez que frenaba en una esquina o semáforo, aprovechaba para sujetarla más fuerte con mis axilas. La regañaba como un niño que se estaba portando mal. Es como si el hecho de saber que iba a ver al Padre Cruz también me había llenado de un poco de valor y fuerza. Si una hora tengo bien marcada, es la hora a la que llegué a la casa parroquial del Padre Cruz, y eran alrededor de las 13:30 horas. Recuerdo ese horario porque aún siento la frustración que me llegó cuando llegué a su casa. Me atiende un señor con ropa de trabajo que justo iba de salida. No, me dice. El Padre Cruz ha salido a un campo cerca. Vuelve a las 4.
2 horas y media iba a tener que esperar. 2 horas y media iba a tener que luchar con eso y con Claudia. Estaba muy agotado. Físicamente, todavía no dormía más de 2 horas desde el día anterior porque había trabajado esa noche. Psicológicamente y mucho más importante, espiritualmente. Cuando uno lleva una vida sedentaria y de mala alimentación y hábitos, cuando queremos de golpe hacer una actividad física, como por ejemplo jugar un partido de fútbol, es obvio que a pesar de que tengamos habilidad, estemos más cerca de hacer el ridículo que de un buen partido. Cuando uno no trabaja su fe o ni siquiera su espiritualidad enfocada a lo que quiere creer, es obvio que ante esta situación sienta una fatiga incomparable. Rezaba cada oración que recordaba. Aunque les quite una sonrisa por mi inocencia, recé el ángel de la guarda, mi dulce compañía. Aquello que los niños suelen rezar al acostarse por las noches. Pero debía cada vez inspirar más profundo para tomar aire, como si se tratara de ese ejemplo de un cuerpo totalmente agitado, después de intentar correr en una cancha. Claudia, mi esposa, intercambiaba momentos breves en los que parecía ser ella, con momentos con esa criatura, siempre intentando convencerme de que ya todo estaba bien, que podíamos volver a casa. Siempre con los ojos desorbitados, desencajados, como si no estuvieran en el cuenco ocular. Una sonrisa sardónica. Si bien es marcada, es inexpresiva, como la de una persona que queda paralizada por una enfermedad, mostrando solo los dientes, las encías. Si quisiera que tuvieran una imagen, piensen cuando uno entra a casa y el perro busca escaparse a la calle, y uno entre el borde de la puerta lo sujeta con el muslo, y puede verse cómo al perro se le estira la piel dejando ver las partes blancas del ojo casi sin pupilas, con su boca cerrada, con las encías bien amplias de la fuerza que está haciendo. Bueno, esa es la comparación más próxima que se me puede ocurrir. Cada vez que pasaba un auto, amagaba con salir corriendo y gritaba: «¡Te voy a matar!». Y yo debía retomar la lucha física. Parecía que yo estaba abusando de ella, y luego me detenía con la mano. «Ya está, no la voy a matar». Y se volvía a sentar sobre una roca, como si se burlara de mí. Literalmente estaba jugando conmigo. No pasaron muchos minutos para darme cuenta que no iba a poder esperar 2 horas y media solo. Pero sí había un sentimiento tan intenso como el miedo. Era la vergüenza que sentía. ¿Y si mi esposa está loca? Entonces se hizo obvia la segunda pregunta. ¿A quién llamar por ayuda? Mi primera respuesta fue Manuel. Si bien no era una persona que considerara religiosa ni nada, de alguna forma era quien me había metido en esto. Aparte podía ahorrarme la mitad de explicaciones cuando le dijera que estaba en la casa de Cruz. No necesité explicar. Solo le di la dirección y tomó un remis. Es una especie de taxi que existen acá, con la diferencia de que no levantan gente en la calle, solo se les llama por teléfono. Algo similar a Uber. Bien, ahora si tengo que hablarles de Manuel, no sé ni siquiera cómo llegamos a ser amigos. Nos conocimos cuando yo trabajaba en un call center, pero es mucho menor que yo. Es un flaco largo, bien pálido, con el pelo chino, que bien le valió su apodo de Michael Jackson. Es otaku y neoliberal. En definitiva, era un buen amigo. Verino es su apellido. Y hasta tuvo un largo tiempo en pareja a la distancia con una chica de allá, de la Ciudad de México. Cuando llegó, tomó posición de combate. Se puso a mi lado sin hacer preguntas a luchar contra Claudia.
Yo lo miraba estupefacto. Tenía una tranquilidad como si se tratara de un caso más de tantos. En más hacía callar a la criatura y hasta le hacía burla. Sí, claro. Tú no puedes hacer nada de eso. Esa cosa lo último que hizo fue calmarse. Al contrario, se puso más agresiva. Pero ahora la pelea estaba más equilibrada. Y yo acompañado también tenía más fuerzas. Ahora viene la parte tragicómica del relato. Pónganse en situación. Hay dos sujetos, hombres, uno de muy alta estatura, sometiendo, sacudiendo, tirando al suelo por medio de llaves a una mujer joven, caderona pero delgada, en el medio de la calle, en plena siesta, un día de la semana. No tardaron los vecinos en empezar a salir de sus casas y acercarse curiosos, pero todos mantenían distancia. Nadie intercedía por esa pobre mujer que estaba siendo atacada. También era una mezcla de gritos guturales y padres nuestros que podrían a uno darle la idea de qué se trataba. Lo otro, supongo, estábamos al frente de la casa del Padre Cruz. Creo que no era la primera escena que veían así. En un momento empezaron a arrojarnos cosas. Lo primero, una cruz de yeso muy vieja pintada con esmalte, como las que saben dar de recuerdos en las primeras comuniones, o al menos eso pasa acá. Después voló por los aires una Biblia. Recuerdo que la tomé y comencé a hojearla, pero sin saber qué leer. En un momento me vino a la cabeza la película de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, en la que el sicario, antes de ejecutar a sus víctimas, recitaba un salmo. Después de buscar, descubrí que es el 23. Ese que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y este logró por lo menos que Claudia, o eso, se volviera a sentar sobre la roca. Curiosamente, a esta altura en la realidad, estas cosas no me sorprendían. El Salmo 23 se usa en los exorcismos. En un momento diviso que un policía se acerca a nosotros. Me dije a mí mismo que eso era el fin. Miré mi reloj y todavía faltaba casi una hora. No iba a poder entretenerlo hasta que llegara Cruz. Y era más que seguro que Claudia terminara en un hospital psiquiátrico y nosotros presos. El policía venía con una mochila al hombro, de seguro fuera de servicio, de camino a casa o al trabajo. La criatura, ya no sé cómo llamarla, se percató y vuelve a intentar arrojarse a la calle, sacudiéndose bien estrafalariamente, como para que el policía la viera. Y nosotros debimos retomar el uso de la fuerza física para someterla. Logró su cometido. El policía la vio y empezó a acercarse decidido a nosotros. Yo empecé a leer el salmo de nuevo y la criatura ya no pudo fingir otra vez. Comenzó con sus gritos distorsionados con una voz masculina y a moverse tosca y rígidamente para intentar liberarse de nosotros. El policía llegó a tan solo unos pasos. Me di vuelta para verlo y ensayar una explicación. Bajó la cabeza y se cruzó a la vereda del frente. Siguió su camino y nunca más volvimos a saber de él. En un momento, Claudia se calma, me abraza, me vuelve a decir mi amor. Noto todo su cuerpo más relajado. De alguna forma sé que es mi esposa. Un auto se estaciona frente a nosotros. Bajan dos personas. La que iba en el asiento del acompañante se dirige hacia mí y me pregunta si necesitábamos algo. Le comento que busco al Padre Cruz, que lo estoy esperando. Esta persona mira a Claudia, me toma del brazo y me aparta.
Yo soy Cruz. El padre Cruz era una persona de tez morena, muy pequeñita, con ojos rasgados como orientales. Usa lentes y siempre se ríe con una risita bajita pero aguda. Es nativo de Bolivia, de un pueblito rural casi inalcanzable. De joven enfermó de tuberculosis gravemente y en su lecho de muerte, porque según comenta no había los medicamentos para tratar la cepa que tenía y en su estado de inanición era muy avanzado, se encomendó a Dios. Cuenta que desde ese momento empezó a poder ver el mundo espiritual y tuvo que luchar hasta con su propia madre, ya que si bien no era bruja, entregaba ofrendas a una del lugar. Empiezo a explicarle la situación. Me escucha atentamente como si mi caso fuera único, pero en la mirada sabía que era un otro más. Me hace imposición de manos y ora por mí. Por unos instantes sentí que me había tomado un Gatorade y un Red Bull juntos. Se acerca Claudia y no medía palabras con ella. Repite la imposición de manos y oración y vuelve a acercarse a mí. Me comenta que es complicado, que empieza un largo camino hacia adelante, que la iglesia para poder intervenir necesita que primero se descarte la enfermedad orgánica y o mental. Le pregunto si podía ser más preciso y me agrega que debíamos realizar primero una evaluación neurológica, psiquiátrica y psicológica. Me comenta que desde la Renovación Carismática organizan una vez al mes encuentros con profesionales para ayudarlos en esto. El siguiente sería en 3 semanas. Le pregunto si puedo, mientras, empezar de forma particular, y me responde que sería lo ideal. Además me invita el lunes siguiente a una misa de sanación, en la misma parroquia de La Salette, y se despide de nosotros. Le soy sincero, me sentí abandonado y dejado a la suerte. Pero al menos Claudia se sentía bien. Nos despedimos con Emanuel y él accede a llevarse mi moto para que yo lleve a Claudia en taxi. Y en el taxi le manifiesto a mi esposa que no podía hacer esto solo, que involucráramos a su familia. Por supuesto, ella se niega rotundamente. Insisto que por lo menos yo no quería que volviéramos a casa. Resolvimos entonces ir al Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba y estuvo de acuerdo. Nos bajamos del taxi en La Guardia. Claudia me manifiesta que no quería entrar. Tenía miedo de ser internada. Yo trato de convencerla, aunque no me convenzo ni yo mismo de que sería lo mejor. Que estaría acompañada y sería mucho más rápido el trámite para pedir un exorcismo. Y que yo no podía dejarla sola si tenía que ir a trabajar. Ya adentro no había muchas personas esperando. No es como uno se imagina una guardia de un servicio de emergencias. No tuvimos que esperar mucho cuando nos llamaron. Eran 3 profesionales atendiéndonos como en un tribunal. No sé si eran psiquiatras o psicólogos. Relato la historia todo lo que puedo mientras los profesionales miran a Claudia y ella asiente. Le piden que se retire un momento para quedar a solas conmigo y me hacen otras preguntas más personales sobre ella. Vida sexual, consumo de alcohol y drogas, antecedentes familiares. Si había visto a Claudia hablar sola. Les relaté lo de mi tía y el episodio de los gritos al teléfono en la farmacia. Después llamaron sola a Claudia. Mientras esperaba afuera, se acercó una persona a mí en la sala de espera. Me dijo: "Es bonita tu señora. Por favor, no la dejes aquí. No sabes las cosas que les hacen". No pueden imaginar el terror que sentí en ese momento.
Era mi mujer y no podía protegerla. Empecé a golpear la puerta y pensé llevármela a la fuerza. Justo terminaban y me hicieron pasar. 2 de los profesionales se retiraron de la sala y quedamos con una mujer. Manifesté mi terror, a lo que ella me tranquilizó, que ya no se utilizaba eso de internar a los pacientes para el diagnóstico. Se acercó a nosotros y nos aclaró que lo que iba a hacer era antiprofesional. Nos sugirió no abandonar el camino espiritual y, si podíamos, acercarnos a una iglesia evangélica, mejor, que ellos no andan con tantos trámites. Regresan los otros 2 profesionales y nos preguntan a qué horarios podíamos ir a darnos un turno. Acuerdan con nosotros todos los lunes a las 19 horas. Tendríamos consulta y deberíamos venir los 2. A continuación le daban pastillas de un antipsicótico a Claudia para un par de días, justos para llegar al lunes, ni una más. Y a mí, un ansiolítico. Me aclaran que voy a tener problemas para dormir. Y tenían razón. Una vez afuera le digo que vayamos a su casa paterna, a lo que vuelve a negarse. Le repito que no puedo dejarla sola en casa, y mucho menos podría resistir otro episodio. La convenzo proponiéndole que inventemos que ha tenido una pérdida o hemorragia genital importante y que por eso necesitaba cuidados. Ella aparte tenía descanso ese jueves y al día siguiente yo también llamo a mi jefa para ver si podía hacer un cambio de descanso para ese día. En su casa nos recibieron sin problemas y sin sospechar. Esa primera noche, dormir fue una tortura. Ella respiraba profundamente, con el jadeo de un asmático, pero más grave. Dormíamos en su pieza de soltera, en 2 camas simples separadas. Ella me daba la espalda, pero yo estaba en guardia, atento, y no dejaba de mirarla. Me acuerdo que me aturdía el latido de mi propio corazón. En 2 oportunidades me grita: «¡Dormite, che!» Y siguió con su jadeo de bestia, sin siquiera darse vuelta para saber que yo estaba despierto. «Desde acá me aturdís con tus latidos». Eso me dio escalofríos. No podía ser natural. Al otro día llamé a mi mamá para contarle y que me contactara con mi tío Miguel. Mi mamá lloró preocupada. Todo ese cuento de hadas en el que vivía yo y la esperanza de que al fin las cosas se me daban, se me venía abajo. Otra vez volví a ser el centro de sus preocupaciones. Me contactó con mi tío esa misma noche. Mi charla con Miguel me tranquilizó. Me dio un par de trucos dignos de alguien que ya estaba en el tema. A la hora de rezar, primero al Espíritu Santo, porque vas a sentir que se te olvidan todos los rezos. Si agarraba la Biblia, debería leer en voz alta el Salmo 23. Casualidad, no lo creo. Y que él me iba a mandar una encomienda con todo el material que le habían dado. Parece que no estaba tan mal preparado. Hacía ya un tiempo que estaba interviniendo la iglesia con mi tía. Me había metido al medio, al vicio. Mi tía Ivana llevaba varios meses sin manifestaciones y no pude evitar sentir un poco de culpa de haberlo traído para acá, de haber traído esa cosa. Le estoy muy agradecido a mi tío Miguel. Por más que su divorcio con mi tía Ivana no fue ni de cerca en los mejores términos. Su oración me acompañó mucho.
Pasamos varios días con Claudia en casa de sus padres. Emanuel ya me había devuelto la moto y me había traído un montón de oraciones de San Benito Abad, el sacerdote exorcista, junto con medallas para curar la casa y sal para sellar las puertas y ventanas. Cuando quise buscar un frasquito de agua bendita que le había traído una amiga de Turín a mi mamá, me encontré con la sorpresa de que estaba todo con partículas negras en suspensión, como agua contaminada con petróleo. Eran de consistencia aceitosa, y la tapa y el fondo del frasco estaban impregnados con una capa de esta sustancia. La encomienda de Miguel incluía medallas del detente, que son unas medallas que uno dibuja del Sagrado Corazón, y trata de reproducirlas la mayor cantidad de veces, en donde manifiesta que hasta aquí el mal ha llegado. Que según narran, Santa Margarita María de Alacoque recibió la encomendación de Cristo de hacerlas. Se popularizaron en la plaga de Marsella, en Francia, en el año 1720. Y los soldados españoles del siglo XIX y XX modificaron con detente bala, para no caer en combate justamente por herida de bala. Y también las oraciones del padre Amort, gran sacerdote exorcista, que si indagan un poco, ha ordenado solo en España la misma cantidad de sacerdotes exorcistas que toda la Iglesia Católica, desde el Segundo Concilio Vaticano. Muchos hablan de que está armando un verdadero ejército por los tiempos a venir. Decidimos después de un tiempo volver a casa. Yo hacía un par de días que iba a dormir solo, como para tantear si el problema era la casa. Había optado por hacer una oración general a la casa para liberarnos de malos espíritus, con todo el material reunido hasta el momento. Claudia me pidió estar presente cuando curara a la casa. Pasamos toda la noche echando agua bendita y orando en cada habitación. En cada una de ellas, Claudia hacía el reflejo del vómito cada vez que iniciaba con la oración. Y así, poco a poco retomábamos la normalidad. Asistíamos a las misas, y ella pidió una licencia sin goce de sueldo en su trabajo. Le aterraba que la presencia que la atemorizaba en la farmacia la tomara sin fuerzas y resultara peor. Las misas del Padre Cruz eran verdaderamente legendarias. Era muy alegre y cantaba y saltaba por todo el salón de la parroquia. Siempre antes de empezar a sanar ponía mucho énfasis. Recuerden, por favor, que yo no curo. Es el Señor Jesucristo. Yo solo estoy de por medio. La primera vez que asistimos, no sé si nos reconoció entre tanta gente, pero apenas vio a mi esposa, le hizo señas a dos laicos con un gesto con su cabeza. Claudia se levantó y dijo muy tranquila: bueno, entrega la platita que quieren y nos vamos. Yo la agarré del brazo y volví a sentarla. Las misas eran muy reconfortables, pero a la vez aterradoras. Muchas personas explotaban en gritos y llantos, y sabíamos que no estábamos solos. Pasó un tiempo que Claudia invita a una de sus amigas de la infancia, Paola, a pasar un fin de semana a casa con sus 4 hijas. Cuando llegaron, Claudia dormía. La nena más pequeña, de unos 5 años, fue a saludarla a la habitación. Cuando enciendo la luz, noto que el rostro de Claudia se transforma, con sus ojos desencajados y la sonrisa sátira que mostraba sus encías. Se incorpora de un salto sobre la cama, como un animal de caza, y se abalanza sobre la niña. Justo alcanzo a sujetarla y ponerme en el medio, mientras ella estira sus manos en garra queriendo como arrancarle con las uñas el rostro a la pequeña. Intento de no asustar a la nena y le digo que vaya para donde todos están. Cuando la niña se va, Claudia empieza a llorar desconsolada.
Yo ya sabía qué pasaba. Quiere justificarse entre lágrimas que empezó a ver cómo se deformaba el rostro de la niña y adquiría la misma forma que ella había podido ver en el espejo cuando yo la sujeté aquel día. Salgo de la habitación y la dejo llorando mientras llamo a su amiga para que venga y contarle lo que sucedía. Paola se ofendió bastante. ¿Cómo podíamos haber expuesto de esa forma a sus hijas sin avisarle? Decidió mandar a sus hijas en taxi como una hermana y quedarse con ella. Yo tenía que estar en unas horas en el trabajo y no sabía qué hacer. Llamo a Emanuel para que la haga de guardaespaldas. Emanuel tenía serios complejos de cazador de demonios y cuando llega a casa se acerca y le pone un rosario a Claudia en el cuello. El miedo muchas veces juega con la imaginación, pero les juro que veía el rostro de mi esposa envejecer, encorvarse, como una anciana. Después que Paola y Emanuel me garantizan que todo iba a estar bien, partí a mi trabajo. En el camino tomé otra decisión: ir a buscar al Padre Cruz. Avisé que iba a llegar más tarde al trabajo, cosa que los molestó bastante. 10 de la noche no es un horario óptimo para coordinar un reemplazo. Cuando llegué a la casa de Cruz, él no se encontraba, pero me atendió otro sacerdote que me hizo pasar. A solas en la sala recibí la noticia que quizás Cruz no quería que yo supiera. Este sacerdote, del cual no recuerdo el nombre, estaba familiarizado con nuestro caso. Me dijo sin tapujos: no hay mucho que podamos hacer, ya que ustedes no están casados. Solo lo hicieron por el civil y no por la iglesia. Y no creía que nosotros fuéramos a vivir en castidad. Ese era el asunto, porque nada del otro avanzaba. Eran solo grupos de oración en oración, y tanto psicólogos como médicos no estaban en el camino de dar un diagnóstico rápido. No por falta de voluntad, sino porque era un proceso largo. La desesperanza volvió a invadirme. Llegué a mi trabajo poco más de 12 de la noche. Estaba la encargada, la que había jugado de Celestina con nosotros. Más o menos tuve que darle una explicación que obviamente no le impactó muy bien. Esa noche empecé a buscar más información por internet, alguien que pudiera ayudarnos. Regresé a casa al otro día con los 2 guardianes de Claudia, inamovibles. Había sido una noche relativamente tranquila de películas. Lo único que perturbaba la tranquilidad era la constante insistencia de Claudia por pronunciar ese nombre, lo cual tanto Emanuel y Paola ya estaban avisados de callarla y orar. Esa misma mañana, después de despedirnos de nuestros amigos, volvimos a la casa de sus padres, pero esta vez con la verdad. A pesar de lo que pensábamos, recibimos mucha atención. Su padre, más devoto de santos populares y curadores, fue a buscar un brujo, al cual no accedimos. Razonamos que era echar nafta al fuego. Su madre, a través de una vecina, contactó a un pastor evangélico. Era verdaderamente reconfortante verlos a todos unidos por Claudia. Uno de sus hermanos, el oveja negra de la familia, el que andaba en toda cosa ilegal que se inventara, montó guardia al pie de su cama, hasta durmiendo sentado en el piso cuando ya no estaba. Este pastor evangelista llegó con su esposa, Pablo Pache, creo que era su nombre. Preguntaron curiosamente si esta criatura había revelado su nombre. Cuando Claudia quiso revelarlo, la cayó con la mano. «Olvídalo», le dijo. La primera sesión
no dio frutos. Cada vez que parecía arrancarle algo a Claudia, todo volvió a iniciar. Ella describía un deseo incontrolable de gritar, que de golpe era calmado. Sentía que tragaba algo espeso y volvía de cero. El pastor Pablo nos dijo que no podía expulsarlo. Era como si Claudia voluntariamente lo retuviera. Que podrían probar en el templo, acompañados con la oración de muchas personas. Claudia se sentía avergonzada. No quería que todos los vecinos se enteraran. Yo tampoco estaba de acuerdo. Pensaba que nuestro rebaño era la Iglesia Católica y deberíamos seguir sus pasos, por más eternos que fueran. Y llegó un día clave. Varios días después del episodio en casa, Paola vino de visita, sola, pero con una propuesta. Su hermana estaba casada con un miembro de una iglesia evangélica muy conocida en Córdoba. Se llama Cita con la Vida. Resulta que ella había hablado del caso con su hermana. Se entera que su cuñado era el asistente de un gran pastor expulsador de demonios, el pastor Roberto. A veces uno pregunta cómo se dan las cosas, o si realmente Dios se presenta de las formas más increíbles. Y nos proponían una entrevista para dentro de unos días. Yo dudaba, primero se lo consulté a Cruz, y él me dio unas palabras que voy a valorar muchísimo por su humildad, sobre todo. Me dijo que aprovechara ese pastor, que él lo conocía personalmente, y era de una oración y una fe increíblemente fuertes. Y agregó: nadie que obre en Cristo está contra él. Solo no olviden de que rebaños son corderos. Y nos dio su bendición. El pastor Pablo, que era a la vez vecino y cliente del almacén de mi suegro, pasó a visitar a Claudia y le consultamos sobre Roberto. Él también tenía referencias. En más, a pesar de ser iglesias distintas, él había hecho cursos con el pastor Roberto. Estaba decidido. Roberto era el as bajo la manga del Señor, y la había dejado para ser jugada en la última mano. Llegamos al templo de la iglesia evangélica Cita con la Vida, ubicado en la calle Salta de esta ciudad, muy próximo a la zona céntrica. Claudia llegó en taxi con su amiga Paola y yo en moto, ya que de ahí debía salir hacia mi trabajo. Nos esperaba Martín, el cuñado de Paola, en la puerta. Me acompañó hacia una plaza de estacionamiento para poder dejar mi moto y esperamos todos juntos a la entrada del templo. Es triste pensar que recuerdo la fecha de la primera manifestación de ese demonio en mi esposa, pero no la fecha del exorcismo, donde en teoría debía ser motivo de festejo o celebración. Solo sé que era miércoles y que eran las 8 de la noche. Martín entró primero a una pequeña oficina donde estaba Roberto y luego nos llamó para que entráramos. El pastor lucía muy distinto de lo que habíamos imaginado que podía ser. Un contraste mucho más grande, teniendo en cuenta del sacerdote católico típico, y mucho más la contextura amigable del Padre Cruz. Tez morena, cejas anchas, expresión muy seria y casi cansada. Su rostro emulaba el estereotipo del bajo mundo. Cara de jugador de póker con varios cigarrillos encima, que junto a su traje completaba el cuadro. La oficina era muy pequeña. En otro tiempo parecía haber sido una habitación más grande, dividida con muros de yeso y mala iluminación de tubos fluorescentes lejanos. De fondo se escuchaba la celebración que se llevaba en el templo, con todas esas canciones efusivas, características de esta iglesia. Aún así, parecían lejanas,
como un televisor olvidado encendido en la madrugada. Roberto nos invitó a sentarnos y Martín quedó de pie, apoyado en la puerta. Pregunta nuestra historia. En esa oportunidad no fui tan detallado. Comienza a contarnos un poco de su historia, que él provenía de una familia donde su padre había sido satanista y que si el Señor lo había podido rescatar desde ese lugar, podría hacer cualquier cosa con nosotros. Luego nos relata de qué se trataba nuestro inquilino. Repitió una descripción casi idéntica a la del Padre Cruz, que era un demonio tipo de tradición, que venía de varias generaciones anteriores a la nuestra. Un bisabuelo o tatarabuelo, que seguramente pactó o trabajó con una de estas entidades, y se estuvo moviendo de generación en generación, hasta llegar a nosotros. Remarcó que no podía asegurar que necesariamente viniera de mi familia. Si lo ligaba a una vida llena de alcohol de un antepasado nuestro, pero agregó que nuestra unión, así no fuera por la iglesia, había sido el detonante. Algo que me llamó la atención es que reconociera nuestra unión civil con la misma jerarquía que si estuviéramos casados por la iglesia. Agregó que si queríamos podíamos bendecir esa unión, pero nosotros éramos marido y mujer ante Dios desde el día en que dimos el sí, acepto. Y nos puso el ejemplo. Si ustedes compran un auto en cuotas y llevan pagadas solo las primeras, el auto ya es de ustedes, aunque depende de nosotros seguir pagando las cuotas para decir un día que nadie nos lo puede quitar. Toda esta explicación del demonio de tradición era tan serena, tan corriente, como si un médico diera el parte a una familia con un paciente enfermo, y tan certera como si realmente tuviera en mano los resultados del laboratorio sobre una enfermedad. A continuación, nos habló del camino que nos esperaba y del trabajo que iba a llegar. Volví a desilusionarme. Venía con muchas expectativas de encontrar algo más mágico y nos invitó a hacer una oración junto a él, una prearmada, pero con una característica, una afirmación firme. Nosotros ya habíamos reconocido a Jesús como nuestro Salvador y nos declarábamos salvados. También la necesidad de hacer un corte generacional para evitar que este demonio siga de generación en generación, lo mismo que nos había indicado el Padre Cruz. Finalizamos. Roberto se levanta y hace la demanda de acompañarnos hasta la puerta. Lo acompañamos, nos levantamos y saludo a Roberto con la mano. Otro intento en vano. Otra vez la desesperanza. Claudia me mira satisfecha y agrega: bueno, Mau, habrá que ponerse las pilas nomás. Saluda a Roberto estrechando su mano y gira hacia la puerta. Yo iba adelante y no me había percatado que Roberto no había soltado la mano de Claudia. Ella se detiene como habiéndose quedado atascada con algo. Gira lentamente y mira al pastor. Claudia, perdóname. Todo lo que te voy a decir ahora no es para ti. Claudia giró lentamente hacia mí y me miró. Había terror en su mirada, asombro, y vuelve a mirar a Roberto asintiendo con un sí, pronunciando 2 veces muy bajito. Yo miraba todo como en cámara lenta. Realmente no esperaba nada. Sin soltar la mano de Claudia, Roberto se acerca un paso, inclina su cabeza hacia el oído de ella y en un susurro lentamente le dice: vete. Claudia pega un alarido extremadamente fuerte,
un grito como de un niño que toma suficiente aire como para gritar varios minutos. Gritando busca extender su mano hacia mí. Instintivamente hago un paso al costado. Vuelve a gritar. Salta. Era una fiera atrapada, acorralada. Saltaba, forcejeaba, buscaba tirarse al piso como hacen los niños. La veía realmente hacer uso de una fuerza descomunal. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo y quedé como en trance, completamente consciente de todo, pero como con deseos de no moverme ni un solo músculo. Giro lentamente mi mirada hacia Roberto y en una imagen casi irreal veo que él no está haciendo un solo esfuerzo. Observo su mano, ni siquiera está tomando con fuerza la de Claudia. Al contrario, la sujeta delicadamente como invitándola a bailar un vals. La situación se empieza a tornar confusa, como las escenas de películas bélicas donde el protagonista queda aturdido con el silbido en los oídos después de una explosión. Giro a mi izquierda y Martín oraba con voz fuerte sin gritar, sus ojos cerrados. Roberto sí grita, son muchas palabras, pero las que resuenan en mi cabeza son en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él, te ordeno. Era asombroso. Este sujeto no le pedía por favor a la criatura que se fuera. No suplicaba ayuda al Señor. Le daba órdenes, con autoridad, como todo aquel que la tiene en Cristo. En un momento me percato que Claudia está en el suelo, encorvada, como rugiendo, protegiéndose como un perro que lo están pateando en el suelo. Mi primera reacción, totalmente confundido, es abalanzarme sobre ella para ayudarla. Martín me sujeta del hombro y me tira para atrás. Claudia llora, con mucho dolor. Estaba sufriendo. Mauricio, ayúdame. Me duele, me hacen daño. Sácame de aquí. La miro a los ojos y a pesar de verla totalmente vulnerable, me percato. No es ella. Me inunda una alegría. Estoy viendo por primera vez a esa cosa sufrir. Se acerca como un perro hacia mis pies y casi no puede levantar la mirada para suplicarme que la saque de aquí. Jódete, maldito, le digo sin saber por qué. Sufre todo lo que nos has hecho sufrir. Y contengo un deseo de patearlo. No sé ni cómo descubro con los brazos en alto también orando. Ni yo sé de dónde salía ni la fortaleza ni las palabras. Sencillamente, yo estaba orando. Sinceramente no tengo ni la más mínima idea de cuánto duró todo esto. Afuera, muchos feligreses huyen corriendo del templo. De repente, calma. Todo se detiene de golpe. Claudia se pone lentamente en pie, tambaleándose, mareada. Roberto la suelta, vuelve a acercarse un paso y le sopla, suavemente, como queriendo correrle el pelo del rostro. Y les juro, por mi madre les juro, que no doy crédito de lo que vi. Claudia salió volando hacia atrás, como si hubiera sido golpeada por una gran bola de energía, para quedar estampada en la pared de madera con un fuerte golpe y caer al suelo. Roberto y Martín la ayudan a levantarse. Martín me mira y me dice, ya puedes abrazarla. Claudia reacciona primero y se abalanza hacia mí. Llora, me besa, me abraza y llora de nuevo, pero esta vez de felicidad.
y no deja de repetir: ya está, Mau, ya se fue. Roberto le recomienda que vaya al baño y al abrir la puerta una mujer ya le espera para acompañarla. Roberto me indica: anda al altar. Agradécele al Señor lo que hizo hoy por ustedes. Y salí al templo donde habían quedado solo la mitad de los fieles. Intenté balbucear canciones de alabanzas que nunca había escuchado en mi vida. Claudia llega hasta donde estaba y me da un beso bien profundo, como el de las primeras citas de enamorados. Curiosamente siento en ella un sabor muy agradable. Me relata que en el baño apenas llegó, empezó a vomitar un líquido espeso, verde, oscuro. Mi razonamiento biológico me indica vómito biliar, pero no puede ser. El vómito biliar se caracteriza por ser extremadamente amargo y fétido. Jamás hubiera podido acercar mi boca a Claudia con restos de eso en su boca. Aparte se lo pregunto y ella no refiere un mal sabor al vomitar. Era solo algo que salía, que ni siquiera forzaba su vientre. Martín se acerca y nos indica que Roberto quiere hablar con nosotros antes de irnos. Chicos, lo que les pasó no fue obra del demonio. Fue el Señor que le permitió asomarse a esa cosa, pero apenas su cola, porque Él tiene autoridad sobre los demonios. Ha querido llamarlos para algo mucho más grande. Den testimonio de lo que les pasó. Esto fue derrotado, no lo duden. No busquen segundas opciones. En el momento en que ustedes duden, pueden abrirle la puerta otra vez. Y ya saben cómo son los demonios cuando vuelven. Vienen con 7 más. Pero no deben preocuparse, porque ya fue derrotado. Y nos invitó a seguir el camino del Señor. Lo más importante era, no teníamos el derecho de dudar de lo que había pasado esta noche, ni todas las noches anteriores. Bromeó con Claudia: si esto se tomó la molestia de venir a nuestras vidas, y si el cielo y el infierno desataron esta batalla en nosotros, quizás somos importantes. Para mí, que nuestro hijo va a descubrir la cura del cáncer o pacificar Medio Oriente, bueno, queríamos ver el lado positivo. Salimos los 4. Claudia me dice que se queda con Paola a que termine la celebración en el templo. Está feliz, me da un enorme placer verla. Martín me acompaña al estacionamiento. Ya estaba cerrado. No podría llegar al trabajo. Llaman a uno de los feligreses al templo, que tenía llave porque le habían hecho una copia, ya que siempre dejaba su auto hasta altas horas de la noche. Ya al frente de mi moto me percato que perdí las llaves de la cadena antirrobos. Antes de desesperarme, Martín me dice: después de lo que viste hoy, ¿te parece que el Señor no puede ayudarte? Sonríe, busca una piedra y dispone a golpear el candado cuando este se abrió solo. No pude evitar empezar a reír a carcajadas, casi llorando. Fácilmente esto podría ser una coincidencia. Quizás por los nervios lo sujeté mal. Déjenme. Prefiero creer que es otra cosa. También me descubro feliz. Por primera vez me doy el lujo de poder relajarme, disfrutar, y vuelvo a reír con carcajadas. Me subo a la moto y voy a trabajar. Voy unos minutos tarde, pero no importa.
Al fin voy tranquilo. Estoy feliz.